¿Qué tal, estimados? En esta clase vamos a profundizar un poco más en los modelos en redes, hablando sobre el problema de la ruta más corta, el problema de la ruta más confiable y cómo podemos transformarlo en un problema de la ruta más corta, y vamos a analizar el algoritmo de Dijkstra. ¿Qué tal, estimados? En este video vamos a explicar un poco más sobre los modelos en redes, analizando el problema de la ruta más corta, el problema de la ruta más confiable y cómo se puede transformar en un problema de la ruta más corta, y vamos a analizar el algoritmo de Dijkstra, cómo se resuelven los ejercicios con este algoritmo. El problema de la ruta más corta determina la ruta más corta entre un origen y un destino en una red de transporte. Este modelo puede representar otras situaciones, como se ilustra en el siguiente ejemplo. El ejemplo habla sobre el reemplazo de equipo de Rent-A-Car. Está desarrollando la política para reemplazar flotillas de automóviles en un horizonte de planeación de 4 años. Al inicio de cada año, un automóvil se reemplaza o se conserva en operación durante un año o más. Un automóvil debe estar en servicio de 1 a 3 años. La siguiente tabla proporciona el costo de reemplazo como una función del año en que se adquiere un automóvil y los años en operación. Aquí vemos en la tabla que si el equipo fue adquirido en el año 1, 2, 3 y 4, ¿cuánto costaría reemplazarlo para los años dados 1, 2 y 3? Si usted adquirió equipo en el año 1 y lo quiere reemplazar en el año 1, pues esto costará 4.000. Si ese equipo que adquirió en el año 1 lo quiere reemplazar 2 años después de uso, le costará 5.400. Y si ese mismo equipo adquirido en el año 1 lo quiere reemplazar 3 años después, su costo va a ser de 9.800. Lo mismo sería con el equipo adquirido en el año 2. Si lo reemplaza un año después será 4.300, 2 años después 6.200 y 3 años después 8.700. Un equipo adquirido en el año 3, reemplazarlo un año después costará 4.800 y 2 años después 7.100. Un equipo adquirido en el año 4 costará reemplazarlo un año después 4.900. Con esta información nosotros podemos construir una red que vemos reflejada en esta figura, y el horizonte pues se refleja desde el año 1 hasta el año 5, y vemos cómo podemos ir en cada arco, ¿verdad? Colocando los valores del costo de reemplazo. Del nodo 1 pues vamos a obtener los valores de reemplazar equipos para un año después, que sería el nodo 2, 2 años después, que sería el nodo 3, y 3 años después, que sería el nodo 4. Sus valores serían los que vimos en la tabla: 4.000, 5.400 y 9.800. Para los equipos adquiridos en el año 2, pues su costo va a ser un año después, que sería de 2 a 3 el arco, 2 años después, que sería de 2 a 4, y 3 años después, que sería de 2 a 5. Para los equipos adquiridos en el año 3 tendremos dos arcos: el arco de 3 a 4, que reemplazo un año después, y el arco de 3 a 5, que es el reemplazo 2 años después. Por último tenemos en el nodo 4 los equipos que adquirimos en ese año. Solo tendremos un arco, que es un año después el reemplazo para el año 5. Entonces analizamos todas las combinaciones de los reemplazos, y gracias a la ayuda pues, de algún software o de alguna herramienta, nosotros podemos identificar cuál sería la ruta de más ahorro, es decir, la que nos representa un menor costo. Y esa ruta encontrada pues sería la de el camino que va del nodo 1 al 3 y del nodo 3 al 5. Los arcos tienen un valor de 5.400 y 7.100. Al sumar esos dos valores tenemos un costo de 12.500, que sería el costo más bajo de todos los planes de reemplazo que podemos hacer. En este siguiente ejercicio vamos a ver lo que es la ruta más confiable. IQ Smart va en auto diariamente al trabajo. Habiendo completado un curso de análisis de redes, Smart es capaz de determinar la ruta más corta al trabajo. Por desgracia, la ruta seleccionada está fuertemente patrullada por la policía, y con todas las multas pagadas por exceso de velocidad, la ruta más corta no puede ser la mejor opción. Smart ha decidido, por lo tanto, elegir una ruta que maximice la probabilidad de no ser detenido por la policía.
Entonces la red que muestra la figura lo que presenta son las probabilidades asociadas a no ser detenido en cada segmento. La probabilidad de no ser detenido en la ruta es el producto de las probabilidades de su segmento. Por ejemplo, la probabilidad de no ser multado en la ruta de 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 7 es 0.9 por 0.3 por 0.25, que nos da un valor de 0.0675, una probabilidad de ser detenido. El objetivo de SMART es seleccionar la ruta que maximice la probabilidad de no ser multado. Entonces, este ejercicio nosotros lo podemos transformar en un ejercicio de la ruta más corta con un pequeño truco. Ese truco es transformar los valores de probabilidades que se multiplican al ser analizados a valores logarítmicos, es decir, calculamos los logaritmos de esas probabilidades y sustituimos los valores, y eso ya nos va a permitir sumar los valores logarítmicos. Entonces, al transformar la operación de multiplicación a una suma, ya podemos, y más que estamos usando logaritmos, podemos resolver este ejercicio como si fuese un problema de la ruta más corta. Vamos a analizar ahora el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto. Ahora sí vamos a revisar un ejemplo detallado, que es el presentado en esta imagen, donde vamos a tratar de localizar la ruta más corta para llegar de un nodo a otro nodo. El algoritmo de Dijkstra lo que intenta es buscar esa ruta más corta entre el nodo inicial y el nodo terminal. En este caso nuestro nodo inicial es 1 y el nodo terminal es 8. Estos arcos tienen un sentido, ese sentido es importante analizarlo. Entonces, para aplicar el algoritmo de Dijkstra, el primer paso es crear una tabla para analizar las rutas. ¿Cómo creamos esa tabla? Pues tenemos que tener en cuenta que el número de nodos nos va a decir cuántas filas y cuántas columnas vamos a crear. Para poder confrontar las filas con las columnas tenemos que añadir una fila más. En este caso pues son 8 nodos, por lo tanto vamos a requerir 8 filas más 1, 9 filas, y 8 columnas más 1, 9 columnas. Luego pues hay que tratar de entender un poco qué significa el número que aparece en las filas y qué significa el número que aparece en las columnas. El número que aparece en la fila nos indica el nodo que vamos a revisar, y el número que aparece en la columna es el paso de solución del ejercicio. Hay que ir haciendo iteraciones o repeticiones. El máximo de iteraciones va a estar en función del número de nodos, por eso ponemos 8 pasos, porque son 8 nodos. Eso no quiere decir que se vayan a realizar los 8 pasos, pero sí que el máximo que podemos hacer son 8 pasos para resolver este ejercicio. Entonces, como paso 2 vamos a identificar el origen y escribir un par ordenado en la tabla. El origen es nuestro nodo 1, entonces en la fila 1 que nos indica el nodo 1, para el paso 1 vamos a poner un par ordenado. ¿Qué lleva ese par ordenado? En primer lugar, el valor de la distancia recorrida. En este caso, como es el origen, nuestro valor es 0, no hemos recorrido ninguna distancia. Y el segundo par ordenado nos indica el nodo de precedencia. Como el nodo 1 no tiene un nodo precedente, pues le ponemos un guión. Como paso 3 vamos a identificar los nodos adyacentes que tiene el nodo que estamos revisando. En este caso el nodo 1 tendrá 2 nodos adyacentes que son los que continúan, con los que conectan a nuestro nodo 1 en el sentido de avance. Quiere decir que vaya a 1 el arco, que vaya de 1 al siguiente nodo del arco. Entonces 1 se conecta con el nodo 3 y también se conecta con el nodo 2. Por lo tanto, pues vamos a colocar el par ordenado en la fila 2 para el nodo 2 y la fila 3 para el nodo 3. ¿Cuál sería nuestro par ordenado en la fila 2? Pues sería el valor de recorrido desde 1 hasta el nodo 2. En este caso el valor es 1. Y el segundo valor que vamos a poner para ordenado pues es el nodo de precedencia, que en este caso es el nodo 1. Para el nodo 3, pues el valor desde 1 hasta 3 es 2 y el nodo de precedencia viene siendo 1. Una vez que hemos puesto los nodos adyacentes y sus pares ordenados, vamos a elegir el de menor recorrido. Entre 1 y 2 el menor recorrido es 1.
por lo tanto movemos ese valor hacia el paso 2. Importante, el nodo 1 ya lo hemos fijado, por lo tanto vamos a poner asterisco en todas las columnas porque ya no lo vamos a volver a fijar, no va a ser necesario revisarlo. Y en el paso 1 no vamos a utilizar más nodos de referencia, por lo tanto ponemos este signo, este símbolo que indica que eso ya no lo vamos a revisar. Habiendo fijado el siguiente nodo, que es el nodo 2, pues podemos trazar una línea entre 1 y 2, que yo la he puesto en verde, para indicar que hemos hecho ahí una conexión permanente. Repetimos el proceso como paso 4 y ahora, ¿verdad? En el paso 2 estamos con el nodo 2 trabajando, que hemos fijado. Entonces vamos a tratar de localizar los nodos adyacentes al nodo 2. Serían todos aquellos nodos que están conectados al nodo 2. Tenemos el 3, el 4 y el 5. Hacemos el mismo procedimiento para calcular sus valores. En este caso vamos a iniciar con el nodo 3. ¿Cuál sería el valor de recorrido del nodo 3? Pues sería lo que lleva acumulado de recorrido usando el nodo de precedencia. Entonces, hasta el nodo 2 llevamos 1 de recorrido. Y de 2 a 3 tenemos otro 1. La suma de ese 1 más 1 nos da un valor de 2. Entonces nosotros bien podríamos poner 2,2 como par ordenado, haciendo referencia al nodo de precedencia 2. Pero como ese valor 2 no es mayor que el valor que ya teníamos en el paso 1, pues ponemos el mismo valor del paso 1, 2,1. Luego para el nodo 4 vamos a calcular el valor que hay de 2 a 4, que es 5, más el que ya había, que era 1, y nos da un valor de 6. 6, el nodo de precedencia, que es 2. Y para el nodo 5 vamos a sumar el valor de 2 a 5, que es 2, más el 1 que ya teníamos, nos da un valor de 3, 2, que es nuestro valor o nodo de precedencia. De estos tres nodos adyacentes volvemos a elegir el que tiene el menor valor. Entre 2, 6 y 3 el menor es 2, por lo tanto ese es el que vamos a mover a la derecha al paso 3, sería 2,1. Volvemos a poner nuestro asterisco en el nodo 2 que ya habíamos fijado y el símbolo en el paso 2 porque no vamos a hacer nada más ahí, y podemos proceder al paso 3. En el paso 3 nos hemos ubicado ya en el nodo 3 que hemos fijado, y aquí pues también hicimos la línea de 1 a 2, la fijamos, la dejamos como permanente, puesto que ahí pues teníamos el valor menor. Luego los nodos adyacentes al nodo 3 serían aquellos, ¿verdad?, que se conectan al 3. Entonces tenemos el 6, tenemos el 5 y tenemos el 4. En el caso del nodo 4 vamos a revisar cuánto sería el valor pasando por 3. Teníamos 2 hasta ahorita y le sumamos el valor de 2 para llegar al nodo 4 por 3 y nos da un valor de 4. Como ese valor de 4 es menor que el que teníamos antes en el paso 2, que era de 6, pues entonces vamos a dejar ese valor menor, 4, y 3, que es el nodo de precedencia. Luego para el nodo 5 vamos a revisar los valores. En el caso del nodo 5 pues tenemos que su valor de 3 a 5 es 1 y más 2 que ya había, contamos con entonces un valor de 3 que no es mayor al que ya teníamos en el paso anterior, por lo tanto vamos a dejar el par ordenado del paso anterior, que es 3,2. Luego tenemos el nodo 6. Nodo 6 revisamos que su conexión con 3 es de 4, más el 2 que ya teníamos, pues su valor es 6, 3, que es el nodo de precedencia. Teniendo estos tres nodos revisados, vamos a analizar los valores, que son 4, 3 y 6, y vamos a elegir el menor. En este caso nuestro valor menor sería 3, por lo tanto el par ordenado 3,2 es el que vamos a mover a la derecha, y ahí vamos a fijar nuevamente. Ya sabemos que pues
se ponen los asteriscos y el símbolo donde nos estamos revisando y repetimos el procedimiento. En este caso nos hemos ubicado el nodo 5 con su par ordenado 3,2. Ahora vamos a revisar los nodos adyacentes a 5. En este caso 5 se conecta con 6 y 5 se conecta con 7. Entonces vamos a analizar los valores de 6 y 7 como nodos adyacentes, pasando por ahí, ¿verdad? Por el nodo 5. Entonces el nodo 6 pasando por 5 sería el valor de 5 a 6, que es 3, más los 3 que llevamos acumulados hasta entonces nos da un valor de 6. Como este valor de 6 no es mayor al 6,3 que ya teníamos, entonces vamos a dejar el mismo 6,3 que ya teníamos. Luego el nodo 7, su valor será la suma de lo que hay de 5 a 7, que es 7, más los 3 que ya teníamos, nos da un valor de 10, coma el nodo de referencia, que es 5. Teniendo esos dos nodos adyacentes que tienen valor de 6 y 10, vamos a dejar el de menor valor, que es 6,3. Y entonces ahí vamos a fijar, ¿verdad? Del nodo 6, partiendo del nodo 3, vamos a hacer otra línea permanente entre 3 y 6. Y por ahí se va viendo la diferente ruta. Repetimos el procedimiento ahora en el nodo 6 y nos damos cuenta que 6 conecta con 7 y conecta con 8. Entonces revisamos con 7 por 6 y nos damos cuenta que a ese valor de 5 que hay entre 6 y 7 le vamos a sumar el 6 que ya teníamos y nos da un valor de 11. Como ese valor de 11 no es mayor que el 10 que teníamos, dejamos el valor anterior del paso 4, 10,5. Revisamos ahora el nodo 8. De 6 a 8 tenemos un valor de 2, más los 6 que ya teníamos nos da un valor de 8. Entonces ese valor de 8 es el que vamos a dejar ahí, 8,6. Y pues entre esos dos valores, 10 y 8, nuestro valor menor es 8, por lo tanto ese 8 es el que vamos a ver a la derecha. Y ahí vamos a terminar el ejercicio porque hemos llegado al nodo terminal, al nodo final, y hemos encontrado la ruta más corta. Es decir, que la ruta más corta desde 1 hasta 8 pasa por los nodos 3 y 6 y tiene un valor de 8. Eso sería todo por este tema. Si tienes alguna pregunta, pues puedes escribirme y yo te responderé.